debemos de organizar fiscalmente nuestra empresa. Y lo vamos a ver además desde distintos aspectos. Desde el aspecto puramente conceptual, el aspecto administrativo, las diferencias que hay a nivel fiscal, pagar impuestos es importante y pagar los menos posibles todavía más, y cómo influye a la hora de dejar el negocio, a la hora de abandonarlo o a la hora de vendérselo a otros. Os interesará. Hola a todos. Hoy me pilláis en mi despacho y es un sitio más aburrido que donde normalmente suelo hablar, pero está lloviendo mucho fuera. y la situación manda estar a cubierto, ¿vale? El tema de que vamos a hablar es un tema que me parece muy importante desde el punto de vista empresarial y es qué debe ser nuestra empresa a nivel fiscal. Hay varias opciones, ¿vale? Podemos ser autónomos, podemos ser SL, podemos ser una comunidad de bienes, podemos ser una SLP, una SLU. Vamos a ver qué diferencias hay de unas a otras, cuándo cambiar, qué es mejor, qué es peor y dónde deberíamos estar y qué ventajas y desventajas tienen cada una de estas opciones, ¿vale? Bien, lo primero yo creo que sería entender conceptualmente la diferencia que hay de una a otra. ¿Qué es una empresa que es un autónomo? O sea, no que pertenece a un autónomo, sino que es un autónomo, ¿vale? Pues esas empresas que el CIF de la empresa es el DNI del autónomo y la empresa pues puede ser clínica veterinaria de patitas, pero en realidad la facturación es a nombre de el veterinario o la veterinaria que es el dueño, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que nosotros tenemos ahí una clínica, que es una empresa, que tendrá sus trabajadores, tendrá su local, tendrá sus clientes, que compra cosas y que presta servicios a la sociedad y factura dinero y cobra por ello, pero fiscalmente quien hace todo eso no es la empresa como un ente aparte y diferente, sino que es el dueño, el empresario o la empresaria, la autónoma. Esto es el típico imagen que tenemos todos de el profesional, ¿no? El dueño profesional. Yo quiero ser abogado, quiero ser médico, quiero ser lo que sea y lo que hago es que pongo un gabinete de abogacía o pongo una consulta de medicina o pongo una clínica veterinaria y soy un profesional, facturo como tal y sí, cuando voy creciendo resulta que necesito una persona que esté en recepción y me ayude, la contrato, ¿vale? Pero quien factura soy yo. Con el tiempo resulta que tenemos muchos y podemos tener otro veterinario, pues lo contrato, pero quien sigo facturando soy yo. Y la empresa principalmente soy yo con un montón de gente que me ayude. Puedo tener una persona en recepción, puedo tener un ATV que me ayude a las tareas médicas que no es necesario que les haga un veterinario, puedo tener incluso un segundo veterinario, ¿vale? Y tiene sentido esto que estamos diciendo cuando la empresa se basa principalmente en ese profesional o no tiene por qué ser un profesional liberal, puede ser también, pues, no sé, un autónomo que sea un ganadero o que sea un profesional carpintero o lo que sea, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es una empresa que no es empresa, es esa persona, ¿vale? Es esa persona que se está dotando de una serie de estructura alrededor para poder desempeñar mejor su función. Y eso, cuando esa clínica veterinaria, Patitas, compra cosas, lo hace a nombre de un DNI, o sea, lo hace fiscalmente, quien está comprando es el veterinario, con su DNI. Y cuando esa clínica Patitas vende servicios, quien lo está vendiendo es ese veterinario. Y esto es, en el ciclo normal de la empresa, es el inicio y es normal empezar por aquí. Hay muchas empresas que nunca pasan de esa fase y son empresas de autónomos toda la vida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasaría si esta clínica Patitas seguimos creciendo y el día de mañana imaginaros que en vez de tener un segundo veterinario, un tercero, un cuarto, incluso el día de mañana, pongamos que soy yo el veterinario original y ni siquiera trabajo allí, o sea, perdón, sigo trabajando pero ya no paso a consulta, ¿vale? Hago
una operación, me dedico más a temas de organización de la empresa, a lo mejor soy el que hago traumas y todo esto, negocio todo el tema de compra-ventas de medicamentos, bueno, compras de medicamentos, con proveedores, etcétera, etcétera. Me dedico a organizar las compras porque hemos crecido, o sea, las compras de material y las obras porque hemos crecido y hay que hacer una nueva clínica. Incluso aunque yo trabaje 8 horas pasando consulta, soy uno más de, pongamos, 4. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Sí, todo aquello es de mi propiedad, porque es de mi propiedad, pero de alguna manera ese negocio, esa empresa, esa clínica patitas ya es algo más que yo solo. ¿Vale? Y entonces, esto fiscalmente, ¿cómo se hace? Esto lo que se hace es que eso pasa a ser una SL. Bueno, no tiene que ser solo una SL, pero normalmente sería una sociedad, una SL, es decir, sería una personalidad, la empresa pasaría a tener personalidad jurídica, pasaría a tener su propio CIF y pasaría a ser ella la que compra y ella la que vende, ¿vale? Por ejemplo, esto es una SL, ¿vale? ¿Qué es una CB? Una CB es una comunidad de bienes, son dos autónomos que se juntan, ¿vale? Una CB es una mierda, ¿vale? Cuando dos autónomos se juntan, y no dejan de ser autónomos, lo que forman es una CB. Repito, una CB es una mierda. Tiene lo malo del autónomo y lo malo de la SL, ¿vale? No tiene personalidad jurídica. Sí tiene un CIF, sí que factura ella, pero en realidad es como la unión de los dos, o de los tres, o los que haya dentro, ¿vale? Es muy mala figura. ¿Qué es una SL? ¿Qué es una empresa? Pues también podría ser una SA o podría ser una cooperativa, pero normalmente es una SL. ¿Qué es esto? Es cuando se hace una empresa, ¿vale? Y la empresa tiene personalidad jurídica propia y es ella la que factura, ¿vale? Muy bien. Entonces, la pregunta sería, yo, que tengo una clínica, ¿qué tengo que ser? ¿Autónomo o una SL? Bueno, hay gente que dice, bueno, sí, pero yo tengo una SL, pero soy autónomo. Yo tengo una SL, diferente es una SL, y soy autónomo, porque en mi figura desde el punto de vista de la seguridad social y demás, cuando tengo más de un tanto por ciento de las acciones de la empresa, que no sé ahora mismo si es un 33 o un 25, bueno, un tanto por ciento elevado, ¿vale? Pero tampoco es el 80, ¿eh? Yo recuerdo que no sé si es el 25 o el 33 o es un tanto por ciento determinado, dice, entonces usted no solo es dueño, sino que debe ser autónomo, pero esta no es la misma figura que el otro autónomo. ¿Vale? Es la misma figura, es un autónomo igual, pero es un autónomo que trabaja para una empresa, que es de él. ¿Vale? Bueno, pongamos que este veterinario, su empresa Clínica Patitas ha crecido y ahora mismo tiene entidad propia. Y dice, voy a pasar a SL. ¿Qué es lo que pasa entonces? Pues lo que pasa es que él sigue siendo veterinario, sigue siendo un autónomo, pero ahora la que factura y la que compra es la empresa. Y él pasa a ser un asalariado de esa empresa. O le pasa una factura, hay distintas maneras de relación, pero bueno, básicamente esta es la diferencia, ¿vale? Entender la diferencia conceptual es muy importante, porque cuando la gente te dice, ¿cuándo debo ser autónomo? ¿Cuándo me quedo en autónomo? ¿Debo pasar a SL? ¿Debo ser SL desde el principio? ¿Qué diferencias hay? Pues el primero es entender la diferencia conceptual. Es decir, ¿tú qué eres? ¿Eres tú solo trabajando? Con la ayuda de una serie de gente alrededor que hace que tú trabajes mejor, porque entonces eres un autónomo. O tú has creado una empresa que tiene entidad propia, en la que sí existe mucha gente trabajando, entre otros tú, mucha gente o poca, pero tú eres una pieza más, eres probablemente engranaje principal, probablemente eres el veterinario más senior, o no, pero sueles en caso de los clínicos veterinarios sueles ser el veterinario más senior, y al mismo tiempo, pues eres el gerente, ¿vale? El que lleva el timón del barco. Muy bien, ¿vale? Eres todo eso. Eres, digamos, el empleado más importante, pero esa empresa no solo eres tú, sino que es mucha más gente, ¿vale? Entonces, en cuanto a la empresa es más que tú, entonces cuando ya tiene sentido que esa empresa tenga entidad propia. Y eso sería una SL, jurídicamente sería una SL, o fiscalmente sería una SL. ¿Vale? Entender la diferencia conceptual es muy importante. Hay un tema conceptual, es si tú eres autónomo, toda la responsabilidad eres tuya, si es una SL, la responsabilidad es de sociedad limitada, porque es de responsabilidad limitada, es decir, tú ya no es tu responsabilidad, el que lo ha hecho es la SL. Bueno, en realidad esto parece que es así, pero al final no es tanto. ¿Por qué? Pues porque cuando tú vas a adquirir
una obligación por parte de la empresa cuando vas a firmar un crédito o un préstamo, hombre, a lo mejor te permiten hacerlo, firmarlo tú como gerente, no como persona y fiador, pero normalmente no te lo permiten, ¿vale? Si no está muy saneada la empresa. Es decir, lo que te hace el banco, lo que te hace todo el mundo que adquiere con tu empresa una obligación, es decir, vale, vale, muy bien, la adquiere la empresa, pero tú también, ¿vale? Entonces, conceptualmente tenemos que entender la diferencia que hay entre autónomo y SL, saber que eso, no, es que la SL está más protegido porque si pasa cualquier cosa, bueno, la realidad es que normalmente soléis estar igual de implicado, ¿vale? Administrativamente, ¿qué diferencia hay entre un SL y un ser autónomo? Bueno, pues administrativamente, un autónomo pues tiene que llevar cuenta de pérdidas y ganancias, bueno, tiene que llevar el control del IVA, entonces apunto todos los gastos, me declaro ese IVA, apunto todos los ingresos, tengo que declarar ese IVA, le quito el que me declaró y hago las cuentas y le pago el resto a Hacienda, ¿vale? Digamos que tiene que llevar una contabilidad muy, muy laxa. ¿Qué pasa cuando tú eres una SL, eres una empresa? Pues que tienes que llevar una contabilidad mucho, bueno, tienes que llevar contabilidad. Tienes que llevar contabilidad siguiendo el plan general contable. Entonces tienes que llevar la cuenta del diario, entonces apuntan todos los puntos, todos los movimientos, eso tiene que al final de año acabar en una cuenta de pérdidas y ganancias, en un balance, en tener una memoria que no se hace a nuestro tamaño, ¿vale? Pero administrativamente tiene más complejidad. ¿Esto quiere decir? Que nos va a costar más dinero gestionar una SL desde el punto de vista del gestor. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos a nuestro gestor y le decimos, pues yo no sé si estoy pensando en pasar de autónomo a SL, nuestro gestor, ¿qué va a hacer? Pues si nuestro gestor es un gestor que está acostumbrado a llevar clínicas o empresas muy pequeñas y no se maneja con SLs, que hay muchos de estos que solo funcionan con autónomos, pues te va a decir, no, hombre, no, te va a salir mucho más caro, no te merece la pena, ¿vale? Si el gestor maneja muchos SL, hombre, sí, por supuesto, pues tienes que pasar a SL porque si me pagas más. Y yo lo sé hacer bien. ¿Vale? Entonces, el gestor te tiene que decir, o tú le debes preguntar a tu gestor a nivel si debe ser SL o autónomo, pero tienes que entender que muchas veces lo que te recomiendan los gestores está influenciado por su mundito y su tema y no siempre es un consejo puramente profesional. ¿Vale? Entonces, administrativamente, ser una empresa, tener una personalidad jurídica propia, una empresa independiente del que es autónomo, del veterinario, que tu clínica sea una SL, es más caro. Y hay muchos gestores que te lo desaconsejan porque es más caro, y hay muchos gestores que te lo desaconsejan simplemente porque ellos no, no lo saben hacer, no se sienten cómodos, ¿vale? A nivel fiscal, ¿qué diferencia hay entre ser una SL y un autónomo a nivel fiscal? Pues aquí ya vienen las grandes diferencias. Mira, si tú eres un autónomo, tú vas a pagar IRPF a razón de lo que ganes, ¿vale? Entonces hay unos tramos, según vas ganando más, pagas más. Entonces todos decimos, sí, bueno, eso lo sabemos, es lo del IRPF y todo el mundo. Bueno, hay varios IRPFs, ¿vale? Nosotros normalmente controlamos y los tramos que seguimos son, o sea, el IRPF de las rentas del trabajo, me parece que se llama, ¿vale? Que esto es cuando eres trabajador por cuenta ajena, o lo que a ti te entra como rendimientos del trabajo, que es su nombre, es decir, por trabajar, pues tienes que cotizar a distintos niveles según lo que tú ganes, ¿vale? Es decir, hasta tanto dinero es al 5, no sé por dónde empieza ahora mismo, hasta el 14, el 15 y tal, y llega, pues puede llegar al 40 y tantos, 50 y tantos, dependiendo de la comunidad autónoma, ¿vale? Llega muy alto. ¿Qué es lo que pasa? Pues esto es una fiscalidad progresiva, es decir, cuando tú ganas poco pagas menos y cuando ganas más pagas más. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que administrativamente te interesa ser autónomo cuando eres pequeño y ganas poco. ¿Vale? Pero llega un momento en el que ya no. Porque ¿qué le pasa a la SL? La SL tiene unos ingresos, tiene unos gastos y del beneficio siempre paga el 25%. ¿Vale? Bueno, siempre, al principio el 20%, pero bueno, pues dejamos no sé qué es el 25%. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Que
Inicialmente, cuando la empresa es pequeña, pagas menos siendo autónomo que si eres SL. Pero posteriormente llega un momento en el que pagas más siendo autónomo que siendo SL. Esto es así, no del todo. Os voy a explicar. Mirad, ¿cuál es el truco aquí que hay que entender? Porque esto todo tiene su cosita, ¿vale? Si yo soy el dueño de mi empresa y tengo mi empresa y empezamos a trabajar y cada vez facturo más, ¿qué pasa? Y soy autónomo, lo que me pasa, o sea, no es una SL, soy autónomo, lo que me pasa es que me cuenta para mi renta dos cosas. El sueldo que yo gano como gerente de esa empresa y veterinario de esa empresa y los beneficios que obtengo como dueño. Porque todo es uno, todo es lo mismo. Uy, salen los globos. Todo es uno, todo es lo mismo. ¿Vale? Como todo es lo mismo, cuentan juntos. Entonces, si estamos al principio y casi no hay beneficios, casi no tengo ni para pagarme el sueldo, pues no hay ningún problema, soy autónomo. Pero en el momento en el que mi sueldo va creciendo, pues no hay ningún problema, sigo siendo autónomo, ¿vale? Porque aunque seamos una SL, si o sea, si no tengo beneficios porque lo que hago es pagarme mucho sueldo, yo como autónomo tengo que cotizar como autónomo, aunque sea una SL, porque tengo más del 25% de las acciones, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que si, aparte de mi sueldo, la empresa tiene un beneficio, yo ese beneficio, si soy autónomo, lo cotizo con el IRPF de autónomo, es decir, ya en el tramo alto. Sin embargo, si es una SL, esa parte de beneficio cotiza, o sea, o paga Hacienda solo por ese 25%. ¿Qué quiere decir esto? Que en un principio les merece ser autónomo, en cuanto la empresa no tiene beneficios, solo da para dar pérdidas, pues bueno, solo da para ir cubriendo, digamos, te merecerá la pena ser autónomo, llega un momento en el que la empresa empieza a tener beneficios, entonces, cuidado, aquí ya no merecerá la pena diferenciar y estudiar a ver si me merece la pena tener una SL. Bien, ¿entonces esto es un chollo? No, no es un chollo. Si yo soy el dueño de la empresa, mi sueldo cotiza siguiendo el tema del IRPF. Bueno, la verdad es que eso, sea autónomo o contratado da lo mismo, cotiza de la misma manera, ¿vale? Cotizará a los rendimientos del trabajo al IRPF, pero los beneficios de la empresa irán al 25%. Pero ¿qué pasa si yo me saco esos beneficios? Que también cotizan, también pagan, y pagan al 21. 21, 20 y tantos, bueno, depende de la cantidad, ¿vale? Pero más o menos se va quedando sobre el 21 o así. Entonces, el 25 más el 21, tengo el 46, que más o menos es lo que se paga en el tramo alto. Depende, como os digo, de las comunidades autónomas, ¿vale? Pero por ahí está. Entonces, al final, yo acabo pagando lo mismo de una manera o la otra si el dinero me lo llevo yo a casa. Pero es que las empresas necesitan tener beneficios, los necesitan. Sobre todo si están endeudadas. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi empresa genera muchos beneficios y soy autónomo, es decir, no es una SL, sino que es de un autónomo, estoy pagando el 50% de todos los beneficios con impuestos. Es decir, por cada 100 euros que genero de beneficios solo tengo 50. Pero si soy una SL, de cada 100 euros me quedan 75. Miraos la diferencia. Y es abismal. Es decir, administrativamente hay un punto a partir del cual me interesa ser una SL en vez de un... Perdón. A nivel fiscal, hay un punto a partir del cual me interesa ser una SL y no autónomo. Conceptualmente, la diferencia es si soy yo trabajando ayudado por otros o hay una cosa que es superior a mí, que es la empresa, aunque sea mía en su totalidad. Entonces, uno es el autónomo, otro es la empresa, es una SL. Administrativamente, es más costoso ser SL que ser autónomo y más complicado. Digo, bueno, pues entonces tengo que ganar para que merezca la pena asumir esta complicación y coste. A nivel fiscal, os doy un punto donde hay muchísima diferencia en vez de ser una SL, no un autónomo, ¿vale? Y en el momento de dejar el negocio, es el gran cambio. Se puede vender mucho mejor un negocio que es una SL, porque una SL tiene acciones, está hecho para vender, para repartirlo, para dividirlo, trocearlo en 2, en 3, en 28, en 100 porciones y vender cada una de esas porciones. Pero sin embargo, si yo dejo mi negocio, si lo cierro,
y soy una SL, yo tengo que pagar despido a todos mis trabajadores. Sin embargo, si soy un autónomo, pues no, hay cese de negocio y no se paga despido a nadie. Cada uno se va para la calle y es un tema. Entonces, aquí os digo que esto, dependiendo. Ahora, yo quiero vender la mitad a un socio, un 20% a un socio, yo quiero tal, es mucho más fácil hacerlo con una empresa, porque para eso se ven las empresas. Bien, entonces la gran pregunta sería, ¿a partir de cuándo a mí me merece la pena ser una SL o ser un autónomo? Pues más o menos estamos hablando en el mundo veterinario de unos 400.000 euros unos 300.000, perdón, de facturación. Más o menos a partir de los 40.000 de beneficios cuando nos empieza a merecer la pena ser una SL, ¿vale? Si un negocio medio veterinario gana o debería de ganar, siempre os lo digo, un 15%, la mayoría está por debajo de esto por mucho, ¿vale? Pero sería el objetivo de un negocio medio veterinario, se puede llegar al 20, la mayoría está en el 5 o en el -2, pero lo ideal, lo que debería ser es estar en el 15. Con 30.000 euros, con 300.000 euros de facturación, después de haber pagado los sueldos, incluidos del socio, lo esperable son unos 40.000. Ahí, más o menos, es donde empieza, a partir de esa cantidad, empieza a merecer la pena ser una SL. Bien, ¿cuál es la realidad? La realidad, el consejo que yo os doy es que hagáis aquello que realmente vosotros más cómodos estáis y más conceptualmente, donde estáis más a gusto. Es decir, yo fundé mi empresa con 6.000 euros, ¿vale? Y la fundé de la nada, estaba yo solo y somos SL desde el principio, porque tenía claro que mi empresa iba a ser una SL. Probablemente durante unos años pagué de más, sí. Probablemente yo siempre he tenido estructura mayor a la que necesitaba para mi tamaño durante muchos años, pues probablemente. A mí ahora mismo está viniendo muy bien, ¿vale? Entonces, conceptualmente nosotros éramos una SL desde el principio. Y hay gente que aunque crezca mucho, en realidad lo que es un autónomo, súper vitaminado y súper ayudado, ¿vale? Entonces, vosotros tenéis que primero pensar a nivel conceptual qué sois y a partir de ahí actuar, ¿vale? Pero es importante que sepáis la diferencia entre unas cosas y dónde está la frontera. Ahora la segunda pregunta que tiene mucha gente es, oye, ¿y qué soy? ¿Soy una SLP? ¿Soy una SL? ¿Soy una SLU? ¿Qué diferencia hay? ¿Hay SLUPs también? ¿Qué es una SL? ¿Qué es una SL? Es una sociedad de responsabilidad limitada. Lo que os decía, una sociedad. Oye, ¿y una CB no es una empresa? Si tiene CIF propio, no, una CB no es una empresa, no tiene personalidad jurídica. Una SL, o sea, una CB, perdón, es dos autónomos, o tres, o varios autónomos que se han unido y entonces, como esa unión hay que llamarla de alguna manera, pues se la llama comunidad de bienes, ¿vale? Es una mierda, nunca estéis en una CB, porque los autónomos tienen unas ventajas, y unas desventajas. Y las SLs tienen unas ventajas que son valen para muchas más cosas, son realmente, es el vehículo idóneo para hacer negocios, para generar beneficios y para aparte de esos beneficios repartirlos a los dueños, otros quedarlos. O sea, una SL es lo que debería ser, ¿vale? Te permite, cuando tú tienes pérdidas y eres autónomo, pues te jodes, ¿vale? Si eres SL, pues también, pero las puedes pasar de un año para otro en contabilidad, o sea, te permite muchas cosas que al final, si tú vas a tener un negocio de verdad, necesitas eso. ¿Qué pasa con la CB? Que tiene lo malo de un lado, y hay que llevar contabilidad, y que no sé qué, y lo malo del otro, ¿vale? Entonces, sinceramente, bueno, creo que no lleva contabilidad, pero bueno, es un follón, ¿vale? Es decir, es un sitio donde no está. Si sois varios socios, pues ser una SL desde el principio, que es lo que debería. ¿Qué es una SLU? Es una sociedad limitada unipersonal. Bueno, claro, es que yo tengo patitas, en mi clínica he crecido, pues ¿qué puedo ser una SLU? Pues no seas una SLU. ¿Vale? Ser una SLU es un fallo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si tú eres una SL es porque quieres tener una responsabilidad limitada. Si es unipersonal, estoy diciendo que toda responsabilidad es mía. ¿Vale? ¿Quién es una SLU? Por ejemplo, si tú tienes, no sé, Distribet. Distribet era una SA, una sociedad anónima, que es como una SL, pero más grande, ¿vale? O sea, las grandes empresas son SA. Llevan mucho más de contabilidad, etcétera, bueno, etcétera, etcétera, es una SA. También las empresas que son muy viejas son SA, ¿vale? Entonces, la compra Povetrus, que es una multinacional, pues pasa a ser SLU. Eso le pasa a muchas empresas, ¿vale? Porque es una sociedad limitada,
unipersonal. ¿Unipersonal de quién? De una multinacional solo. Vale, bueno, no es el caso, porque ahí hay otro socio, pero bueno, es para que entendáis un poco el tema. ¿A vosotros os interesa ser SLU? No, joder, nunca. ¿Y entonces cómo lo hago? Pues es muy sencillo, mira, coged un socio. No, pero los otros socios intentaron cogerlos, ¿vale? Pero bueno, esto ya cada uno se casa con quien quiere. ¿Por qué no me quiero tener socios? Bueno, pues mira, lo que vas a tener es un socio que no te dé problemas. ¿Y eso qué es? Es un socio que tenga menos del 0,5% del capital. Que tenga menos del 0,5% del capital. ¿Vale? Coges a tu mujer, coges a tu hermano, a un amigo y le das menos del 0,5% del capital. Con eso no tiene derecho a nada. No puede pedir cuentas, no puede hacer nada. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Tú ya no eres una SLP. ¿Vale? Eso mucha gente no lo sabe. ¿Qué es una SLP? Una SLP, Sociedad Limitada de Profesionales. Aquellos que tenemos colegio, por ejemplo, los veterinarios. ¿Somos veterinarios? ¿Tenemos que ser SLP? No. No. Hombre, el colegio dice que diga misa. O sea, si yo tengo una SL, es porque quiero un vehículo para hacer negocios. ¿Y qué problema hay con ese vehículo? Que si es una SLP, está capado. Es decir, una SLP solo lo pueden llevar profesionales. O sea, si yo tengo una SLP, solo puedo vendérselo a otro veterinario. Y es un follón, y es un lío. ¿Vale? Esto es la idea un poco, imaginaros, del despacho de abogados, que solo puede ser socio otro abogado, y entonces los abogados iniciales se jubilan un día o se mueren, y entran nuevos abogados, y entonces siempre hay profesionales. Entonces es una sociedad de responsabilidad limitada de profesionales. Muy bonito. Ya, pero ¿y si yo quiero venderle la SL a mi mujer, que no es veterinaria, o a mi hijo, o a mi primo, o viene un señor que es hotelero y me la quiere comprar? ¿Por qué puedo tener yo un vehículo que no lo puedo vender? ¿Qué gano yo? Poniéndome trabas. O sea, porque después no tengo ninguna ventaja. Conclusión, no seáis SLP. Y no seáis nunca SLPU. Es decir, profesional, unipersonal. ¿Vale? Ese es mi consejo. Yo sería SL a secas. ¿Qué quiere decir esto? Que no podéis poner objetivo la práctica de la medicina veterinaria. Bueno, la práctica de la medicina veterinaria y formación en el sector. A cascarla. Porque hay mucha gente que hace SLP y dice, no, yo soy veterinario, voy a tener una clínica, sí. Y el día de mañana te compras el local. Claro, me compró el local de la clínica, pero lo ha comprado la clínica. Y digo, ¿y ahora qué pasa? ¿Que aparte de dedicarse a la práctica veterinaria, también se dedica a la gestión de locales? Hombre, pero pero es que es el tuyo. Ostras, si no puede. Sí, pero no. O sea, te estás moviendo bien. No te gastes el dinero y la complicación que implica tener una SL, ¿vale? Para tener un buen vehículo para hacer negocios y después te lo capes, ¿vale? Y no te dejas de hacer negocios. Conclusión, no seáis SLP, ¿vale? Bien, no sé si os ha valido un poquitito esto. No quiero decir, o sea, sí que hay como un cierto desarrollo de la empresa, y lo lógico es que toda empresa naciera como autónomo y con el tiempo pasará a ser una SL. Pero no tiene por qué ser así, ¿eh? Lo importante, hombre, a ver, lo que no tiene sentido es un señor, sea autónomo que facture 1,5 millones de euros, ¿vale? Pero tú puedes ser autónomo y facturar 300.000, sin ningún problema. ¿Vale? De hecho, hay gente que cambia de autónomo a SL porque se pagan menos impuestos y llega a Hacienda y digo, oye, guapo, voy a ver si es verdad lo que tú estás haciendo, ¿no? Porque si el único que operas eres tú, si el único veterinario eres tú, y luego pasa que tienes una persona de recepción y tienes, esto se lo hacen algunos médicos y algunos abogados, ¿eh? Y resulta que tienes dos ATVs que te echan una mano, no sé qué, y facturas 400.000, pero solo lo haces tú solito, o eres tú el centro de todo, pues a lo mejor yo decido que en vez de ser SL, debería ser un autónomo y te aplico la transparencia fiscal y te aplico para todo el tema del IRPF y te follo. ¿Vale? ¿Es vuestro caso? No, no es nuestro caso. Porque un veterinario es muy difícil que pase una facturación determinada. Lo normal es que para pasar de esa facturación, para crecer, acabes contratando a otros veterinarios. Entonces ya no eres tú solo, ya son más, ya hay una estructura. ¿Vale? De hecho, el gran problema que suele pasar en nuestro sector es que la gente no se hace SL con el tiempo y llega a ser demasiado mayor y demasiado grande siendo autónomo. Y luego es un lío cambiar.
¿vale? Entonces, es muy importante que tengáis este tema societario en la cabeza, que sepáis la diferencia que hay entre ser autónomo y ser empresa. Entre unos tipos de empresa y otros, la figura normal sería la SL, y una cooperativa, no. No. O sea, si queréis tener socios, si queréis ser uno solo, ser una SL, no unipersonal. ¿Vale? Y si queréis tener socios, entonces ser una SL. Porque la SL lo que te permite es que la empresa es algo aparte, independiente, con personalidad jurídica, de lo que es el profesional. Y además, esa empresa está dividida en acciones, o sea, tiene trocitos. Trocitos que son todos iguales, 100 acciones, por ejemplo. Eso lo ponen en las escrituras cuántas son. Entonces, cada una es la centésima parte del valor de la compañía. Y yo las puedo vender, las puedo comprar, las puedo lo que sea. ¿Vale? Entonces es muy fácil tener socios, es muy fácil hacer negocios con una SL. Por eso es el método normal y lógico para hacer negocios. Lo único que pasa es que tiene un coste. Tiene un coste añadido grande. Bueno, grande, es decir, tiene un coste porque implica una contabilidad, implica una gestión documental y demás. Entonces, ¿veis? ¿Esa gestión es mala? No. O sea, yo creo que toda empresa, aunque sea un autónomo, debería tener contabilidad. De hecho, nosotros, cuando hacemos la gestión económica, lo hacemos siguiendo las normas y hacemos contabilidad. Seguimos haciendo las normas contables. Es una contabilidad analítica, no la oficial, pero cumple todas las normas contables. ¿Vale? ¿Por qué? Porque toda empresa debería tener contabilidad. La contabilidad es la manera de monitorizar hacia dónde o por dónde se dirige el dinero en la empresa y la manera de saber cómo funciona por dentro de la empresa. ¿Vale? Lo que pasa es que, bueno, llevar contabilidad implica una complejidad y un coste. ¿Vale? Entonces, por eso os digo que ahí es donde vosotros tenéis un poco que ver si os merece la pena ser autónomos, ser SL, recordad esa cantidad, estamos hablando de probablemente a partir de 300.000 euros de facturación ya económicamente merezca la pena ser SL en vez de ser autónomo. Yo soy SL desde el momento uno porque era mi concepto y habrá otra gente que puede llegar a facturar 500.000 y siga siendo autónomo porque es su concepto. ¿Vale? Yo creo más en el tema conceptual, es decir, ¿cómo os veis vosotros? ¿Qué es tu clínica? ¿Tu clínica eres tú, rodeado de una serie de gente que ayuda? ¿O tu clínica es un ser que es independiente de ti, aunque tú seas la parte más importante de la clínica, porque eres el gerente, etcétera, etcétera, pero es independiente de ti? Entonces debería ser una SL. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y hasta otra.